Mi hermanastro logró que me echaran de la casa para poder usar mi cuarto como sala de juegos, y ahora años después al enterarse que compré mi propia casa, mi padre exige que se la entregue a él. Cuando mi padre se casó con su nueva esposa, yo tenía 14 años. Había pasado solo un año desde la muerte de mi madre, y aunque entendía que él necesitaba seguir adelante, no podía evitar sentir que todo fue demasiado rápido. La mujer llegó con su hijo de 12 años, mi futuro hermanastro. Al principio, intenté llevarme bien con ambos, me dije a mí mismo que era lo correcto, que esto era algo que todos teníamos que aceptar. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que había subestimado lo que significaba su llegada a nuestras vidas. Mi nueva madrastra era una persona controladora, de esas que quieren decidir todo a su antojo, desde cómo se organiza la casa hasta qué programas de televisión se ven. Siempre tenía algo que decir sobre lo que yo hacía, desde mis calificaciones hasta mis hobbies, pero nunca con una intención constructiva. Todo era crítica. Aunque intenté ser amable con ella, mi paciencia empezó a agotarse rápidamente cuando me di cuenta de que su hijo era su espejo, caprichoso, egoísta y acostumbrado a que todo girara a su favor. Al principio, me llevaba bien con mi hermanastro. De verdad lo intenté. Solíamos jugar videojuegos juntos, y a veces incluso me contaba sus problemas como si realmente confiara en mí. Pero con el tiempo, su verdadera personalidad salió a la luz. Era del tipo que hacía berrinches si no conseguía lo que quería, y su madre siempre lo respaldaba, sin importar cuán ridícula fuera su exigencia. Lo que realmente me molestaba era cómo mi padre empezó a ceder ante cada uno de sus caprichos, olvidándose casi por completo de mí. Yo pasé de ser el centro de atención de mi padre a ser un espectador en mi propia casa. Mi hermanastro siempre tenía lo mejor, el último celular, la consola más nueva, ropa de marca. Mientras tanto, yo tenía que conformarme con las obras. Cuando intentaba hablar con mi padre sobre cómo me sentía, él simplemente me decía que tenía que entender que las cosas eran diferentes ahora. Pero para mí, lo que realmente significaba era que ya no importaba tanto. El punto de quiebre llegó cuando mi hermanastro cumplió 15 años. Mi padre me llamó un día al salón mientras estaba haciendo tarea. Pensé que quería tener una conversación seria conmigo, pero no estaba preparado para lo que venía. Con la voz más tranquila del mundo, me dijo que tendría que mudarme. Según él, mi hermanastro necesitaba un espacio propio para invitar a sus amigos y relajarse. Mi cuarto era perfecto para eso, y como yo estaba a punto de terminar la preparatoria, pensaba que podía quedarme con mis abuelos hasta que decidiera qué hacer con mi vida. El shock de ese momento todavía lo llevo conmigo. Traté de protestar, de hacerle entender que esa era mi habitación, mi espacio. Pero no sirvió de nada. Mi madrastra miraba desde el otro lado de la sala con una sonrisa apenas disimulada, y mi hermanastro, como si fuera lo más natural del mundo, ya hablaba de cómo quería decorar el cuarto. Unas semanas después, me mudé con mis abuelos maternos. Por suerte, ellos me acogieron con los brazos abiertos y me ofrecieron el apoyo que mi padre ya no estaba dispuesto a darme. Aunque agradecí tener un lugar donde vivir, nunca pude superar el resentimiento de haber sido expulsado de mi propia casa. Años después, logré salir adelante. Trabajé duro, ahorré cada centavo y finalmente compré mi propia casa. Pensé que ese sería el capítulo final de mi historia con ellos, pero me equivoqué. Apenas se enteraron de que había conseguido una casa, mi padre, mi madrastra y mi hermanastro reaparecieron, exigiendo que hiciera lo correcto y se la diera a él. Ese fue el momento en que decidí que no iba a quedarme callado, que no iba a dejar que se salieran con la suya otra vez. Esta es la historia de cómo me echaron de casa para que mi hermanastro pudiera tener una sala de juegos y de cómo, años después, ellos esperaban que yo sacrificara mi éxito para satisfacer sus caprichos. Pero esta vez, sería diferente. Esta vez, yo tendría el control. Actualización 1. Después de mudarme con mis abuelos, la relación con mi padre se volvió prácticamente inexistente. Los primeros meses, él me llamaba de vez en cuando, supuestamente para saber cómo estaba. Pero en realidad, esas llamadas siempre terminaban con él justificando lo que habían hecho, diciendo que lo hizo por el bien de la familia. Al parecer, mi sacrificio era necesario para que todos fueran felices. Me decía que tenía que ser más maduro, que mi hermanastro era más joven y necesitaba estabilidad. ¿Qué había pasado con mi necesidad de estabilidad?
nunca lo mencionaba. Mi madrastra, por su parte, no hacía ningún esfuerzo por disimular lo poco que le importaba. Si estaba cerca cuando mi padre llamaba, se aseguraba de lanzar algún comentario pasivo-agresivo, como espero que no le esté yendo mal, porque ya está grande para seguir dependiendo de los demás. En ese entonces, tenía apenas 17 años y estaba en la preparatoria, pero para ellos, ya debería ser autosuficiente porque, según mi madrastra, era un adulto en formación. Lo más doloroso fue que, incluso después de mudarme, mi cuarto dejó de ser mío en cuestión de días. Mi hermanastro no perdió tiempo en convertirlo en lo que ellos llamaban su sala de entretenimiento. Un día pasé por la casa para recoger algunos libros que había dejado atrás, y no reconocí el espacio. Mi cama había desaparecido, reemplazada por un enorme sofá reclinable, mis pósters, que mi madre me ayudó a colgar años atrás, habían sido arrancados y sustituidos por una televisión gigante y estantes llenos de videojuegos. Ni siquiera habían tenido la decencia de avisarme. Fue como si mi existencia hubiera sido completamente borrada de esa casa. Intenté hablar con mi padre sobre lo que sentía, pero cada conversación seguía el mismo patrón. Él me decía que no podía cargar con tanto drama y que necesitaba que fuera comprensivo. Más adelante, dejó de llamarme por completo. Pasaron semanas sin que supieran nada de él, hasta que finalmente me di cuenta de que ya no tenía un lugar en su vida. Mientras vivía con mis abuelos, me concentré en terminar la preparatoria. Ellos hicieron todo lo posible por darme un hogar estable, pero sabía que no era su responsabilidad mantenerme. Así que tan pronto como me gradué, empecé a trabajar. Al principio, fue en empleos sencillos, medio tiempo en una cafetería, entregas los fines de semana. Guardaba cada centavo que podía porque sabía que, tarde o temprano, iba a necesitar algo propio, algo que nadie pudiera quitarme. Mientras yo trabajaba para salir adelante, mi hermanastro seguía recibiendo todo lo que quería. A través de algunos amigos que aún vivían en el vecindario, me enteré de que mi padre había remodelado gran parte de la casa. No solo el cuarto que solía ser mío, sino también otras áreas, para que mi hermanastro tuviera más comodidades. Mi padre incluso le compró un auto cuando cumplió 16 años, algo que a mí nunca se me ofreció, ni siquiera cuando vivía con ellos. Con los años, las cosas comenzaron a cambiar. Mi esfuerzo empezó a dar frutos, y eventualmente conseguí un trabajo estable con un buen salario. A los 25 años, logré ahorrar lo suficiente para el enganche de mi propia casa. Cuando firmé los papeles, sentí una mezcla de alivio y orgullo. Por fin tenía algo que nadie podía quitarme. Pensé que, con eso, podría cerrar el capítulo de mi vida relacionado con mi padre y su nueva familia. Pero, como siempre, estaban más interesados en lo que podían sacar de mí que en cualquier otra cosa. Poco tiempo después de mudarme, recibí una llamada de mi padre. Había pasado casi 5 años desde la última vez que hablamos. La llamada comenzó de manera casual, como si nada hubiera pasado. Me preguntó cómo estaba, qué había hecho en todo este tiempo. Pero pronto el verdadero propósito de la conversación salió a la luz. Me dijo que mi hermanastro se había enterado de que compré una casa y que pensaron que quizás sería una buena idea que él se mudara allí. Según mi padre, mi hermanastro estaba pasando por un momento complicado. Había tenido problemas para conseguir trabajo y todavía vivía con ellos, lo que era estresante para todos. Me pidió que hiciera lo correcto y considerara prestarle la casa por un tiempo. Por supuesto, mi madrastra también tenía algo que decir al respecto. A los pocos días, ella me llamó directamente, asegurándome que no estaba pidiendo mucho y que yo debería estar agradecido de tener una familia que todavía se preocupa por mí. No podía creer lo que estaba escuchando. La misma familia que me había echado de casa, que me había reemplazado sin pensarlo 2 veces, ahora esperaba que les diera algo que me había costado años de esfuerzo conseguir. Me dijeron que estaba siendo egoísta, que la familia siempre debe estar primero. Fue entonces cuando supe que esta vez no me iba a quedar de brazos cruzados. Decidí que si querían jugar conmigo, yo también podía jugar con ellos. Pero esta vez, iba a ser bajo mis reglas. Actualización 2. Cuando rechacé la idea de ceder mi casa, esperaba que mi padre y mi madrastra dejaran el tema después de mi negativa. Me equivoqué. Lo que siguió fue una serie de intentos cada vez más desesperados e invasivos para convencerme, manipularme y,
finalmente, intimidarme. En cuanto les dije que no, el tono de las conversaciones cambió radicalmente. Ya no eran solicitudes ni súplicas disfrazadas de preocupación. Ahora eran recriminaciones abiertas, amenazas veladas y acusaciones que buscaban hacerme sentir culpable. Primero, mi padre intentó razonar conmigo, o al menos eso fue lo que él pensó que estaba haciendo. Me llamó varias veces, diciendo que no entendía por qué era tan egoísta. Según él, la familia siempre se ayuda mutuamente, y estaba decepcionado de que yo, su hijo mayor, no estuviera dispuesto a cargar con algo tan sencillo como ayudar a mi hermanastro. Intentó pintar la situación como si fuera algo temporal, asegurándome que solo necesitaban la casa por unos meses, hasta que las cosas se estabilizaran. Pero la realidad es que conocía a mi hermanastro y sabía perfectamente que si él ponía un pie en mi casa, nunca se iría. Después de varias llamadas fallidas, mi madrastra decidió intervenir directamente. Ella nunca tuvo problema en ser directa cuando se trataba de imponer su voluntad, y esta vez no fue la excepción. Me llamó para decirme que me estaba comportando de forma infantil y que mis acciones egoístas estaban afectando a la familia. Su tono era condescendiente, como si estuviera hablándole a un niño que no entiende las consecuencias de sus actos. Lo más ridículo fue que intentó argumentar que mi casa era demasiado grande para una sola persona y que sería más útil para alguien como su hijo, quien tenía proyectos importantes y necesitaba un espacio adecuado para concentrarse. Cuando eso tampoco funcionó, empezaron a recurrir a tácticas más pasivo-agresivas. Un día, mi padre apareció inesperadamente en mi casa. Fue la primera vez que me visitó desde que me mudé, y debo admitir que fue un momento extraño. No sabía si estaba allí para reconectarse conmigo o simplemente para presionarme más. Al principio, traté de ser cortés. Le ofrecí algo de beber y le mostré la casa, pensando que quizás ver el esfuerzo que me costó conseguirla lo haría reconsiderar sus demandas. Pero en lugar de apreciar lo que había logrado, comenzó a criticar cada pequeño detalle. Me dijo que la casa parecía vacía, que no tenía suficiente personalidad y que necesitaba más muebles. Insinuó que, tal vez, no estaba preparado para manejar algo tan grande por mi cuenta. Después de dar una vuelta por la casa, se detuvo en una de las habitaciones vacías y soltó, como si fuera lo más lógico del mundo, que este espacio sería perfecto para el estudio de tu hermanastro. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no estaba allí para apoyarme ni para felicitarme. Solo estaba buscando una manera de manipularme. Le pedí que se fuera, y aunque al principio se mostró reacio, finalmente accedió, pero no sin antes lanzarme una última bomba. Nunca pensé que criar a alguien como tú sería tan decepcionante. Esas palabras me dejaron helado. Por más que sabía que nuestra relación estaba rota, nunca pensé que llegaría al punto de menospreciarme tan abiertamente. Después de esa visita, las cosas se pusieron aún más tensas. Mi madrastra comenzó a mandar mensajes casi todos los días, algunos directamente insultándome y otros tratando de apelar a mi sentido de responsabilidad. Incluso llegó a decirme que estaba siendo un mal ejemplo para mi hermanastro, como si mi negativa a ceder mi casa de alguna manera arruinara su vida. Mi hermanastro, por su parte, no se quedó callado. En las redes sociales, empezó a hacer publicaciones indirectas sobre la gente tacaña que no comparte sus privilegios y como algunos tienen más de lo que necesitan, pero no saben lo que es compartir. Aunque no mencionó mi nombre, era obvio para cualquiera que sabía nuestra historia que se refería a mí. El colmo fue cuando un día, al llegar a casa del trabajo, encontré a mi madrastra y mi hermanastro estacionados afuera de mi casa. Ni siquiera habían avisado, simplemente estaban allí, esperando. Cuando me acerqué, mi madrastra salió del auto y comenzó a darme un discurso sobre cómo la familia siempre se une en tiempos difíciles. Mi hermanastro, mientras tanto, se quedó sentado en el auto, con los brazos cruzados y una mirada arrogante. Cuando intenté explicarle, una vez más, que no iba a cederles la casa, ella me gritó que estaba rompiendo a la familia y que mi madre, si estuviera viva, estaría avergonzada de mí. Esa fue la gota que derramó el vaso. No solo estaba usando la memoria de mi madre como una herramienta para manipularme, sino que lo hacía frente a su hijo, quien no parecía tener ni una pizca de vergüenza o remordimiento. En ese momento, decidí que ya no iba a seguir siendo su blanco. No solo iba a proteger mi casa, sino que iba a asegurarme de que aprendieran que no podían seguir manipulándome como si no valiera nada. Si querían guerra, estaban a punto de obtenerla.
Lo que ellos no sabían es que ya había empezado a recopilar pruebas de todas las veces que me habían acosado y amenazado. Mensajes, llamadas, publicaciones en redes sociales, todo estaba documentado. Si pensaban que podían salirse con la suya, estaban a punto de descubrir que habían subestimado por completo mi paciencia y mi capacidad para defender lo que es mío. Actualización 3. Después del último enfrentamiento con mi madrastra y mi hermanastro frente a mi casa, algo dentro de mí cambió. Ya no sentía la tristeza ni el dolor de ser ignorado por mi padre. En su lugar, todo se transformó en una fría determinación. Durante años, había soportado desplantes, desinterés y preferencias descaradas hacia un niño que ni siquiera compartía su sangre. Había tratado de justificarlo, pensando que quizás mi padre solo intentaba hacer feliz a su nueva familia o que tal vez no sabía manejar la situación. Pero ahora estaba claro, no era falta de entendimiento. Era una decisión consciente. Yo no era su prioridad, y probablemente nunca lo sería. La gota que colmó el vaso fue el uso de la memoria de mi madre como arma en su manipulación. Mi madre, quien siempre había sido mi refugio, mi guía, y quien nunca habría permitido que esta dinámica tóxica existiera si estuviera viva. No podía seguir permitiendo que la pisotearan de esa manera, y mucho menos que lo hicieran para beneficio de alguien tan mezquino como mi hermanastro. El día después de ese enfrentamiento, tomé varias decisiones importantes. La primera fue cortar contacto con mi padre, mi madrastra y mi hermanastro. Para lograrlo, bloqueé sus números, restringí sus cuentas en redes sociales y le pedí a mi abogado que me ayudara a redactar una carta formal pidiéndoles que dejaran de contactarme de cualquier forma. Sí, parecía drástico, pero no iba a subestimarlos. Ya había visto hasta dónde eran capaces de llegar para conseguir lo que querían, y no estaba dispuesto a dejar ninguna puerta abierta que pudieran aprovechar. Cuando recibieron la carta, no tardaron en reaccionar. Mi madrastra fue la primera en intentar saltarse las restricciones. Apareció en mi lugar de trabajo. Por suerte, ya había hablado con seguridad, y cuando trató de entrar, le negaron el acceso. Eso no impidió que dejara un drama completo en la entrada, gritando que era una vergüenza para la familia y que mi madre estaría retorciéndose en su tumba al verme actuar así. Lo irónico es que quienes la escucharon solo se dieron cuenta de lo ridícula que se veía. Mi jefe incluso me llamó después para decirme que no me preocupara, que se encargarían de que algo así no volviera a suceder. Mi padre, por otro lado, tomó una estrategia diferente. Me envió una larga carta escrita a mano. En ella, trató de apelar a los recuerdos que compartimos cuando yo era niño, antes de que mi madrastra y mi hermanastro entraran en nuestras vidas. Habló de cómo solíamos ir a pescar los fines de semana, de cómo me enseñó a andar en bicicleta y de todas esas cosas que solíamos hacer juntos. Por un momento, casi logró tocar una fibra sensible en mí. Pero al final de la carta, reveló su verdadero objetivo. Decía que era mi deber como hijo devolverle algo de todo lo que él había hecho por mí. Según él, darle mi casa a mi hermanastro era una forma de demostrar mi gratitud por todos los sacrificios que él había hecho como padre. Ese argumento no solo me enfureció, sino que también me dejó claro lo poco que me valoraba. Mi padre nunca entendió el esfuerzo que me había tomado llegar a donde estaba. Nunca reconoció que había tenido que trabajar el doble de duro para compensar su desinterés y su preferencia por su nueva familia. Y ahora, pretendía que sacrificara mi mayor logro en la vida por alguien que nunca hizo nada para ganárselo. Lo que no esperaba era lo que sucedió después. A las pocas semanas de enviarles la carta y cortar contacto, me enteré de algo que me dejó sin palabras. Mi madrastra y mi hermanastro habían convencido a mi padre de que intentaran demandarme por la casa. Según ellos, mi éxito financiero no habría sido posible sin el apoyo de mi padre, y por lo tanto, él tenía derecho a una parte de lo que yo había logrado. Aunque al principio pensé que esto era solo una amenaza vacía, pronto descubrí que estaban completamente serios. Recibí una notificación de un abogado que confirmaba que estaban iniciando acciones legales para reclamar lo que les correspondía. En ese momento, me sentí traicionado como nunca antes. Mi propio padre, la persona que se suponía que debía protegerme y apoyarme, estaba dispuesto a arrastrarme a los tribunales por algo que yo había ganado con mi esfuerzo. Lo más irónico de todo era que no tenía ningún fundamento legal para su caso. Mi casa había sido comprada completamente con mi dinero, sin ninguna contribución de su parte.
Pero el hecho de que estuvieran dispuestos a ir tan lejos solo para obtener algo de mí era suficiente para hacerme reconsiderar mi enfoque. Sabía que tenía que responder, pero no de la forma que ellos esperaban. No iba a dejar que me intimidaran, y definitivamente no iba a permitir que usaran el sistema legal como una herramienta para manipularme. En lugar de quedarme de brazos cruzados, decidí contratar a un abogado especializado en este tipo de casos. Juntos, comenzamos a preparar una estrategia no solo para defender mi casa, sino para exponer todo lo que mi padre, mi madrastra y mi hermanastro habían estado haciendo durante años. Tenía pruebas de cómo me habían acosado, cómo habían intentado manipularme y cómo habían tratado de socavar todo lo que había logrado. Si querían guerra, estaban a punto de obtenerla. Pero esta vez, no iba a quedarme en el papel de la víctima. Ellos habían cruzado la línea, y ahora iban a enfrentar las consecuencias de sus acciones. A medida que avanzábamos con el caso, también me di cuenta de algo importante. No se trataba solo de defender mi casa. Esto era mucho más grande. Era una oportunidad para finalmente liberarme de la sombra de mi padre y de la dinámica tóxica que había gobernado mi vida durante tanto tiempo. Si lograba salir victorioso de esto, no solo protegería mi futuro, sino que también enviaría un mensaje claro: no soy alguien a quien puedan pisotear. Lo que no sabía en ese momento era que la guerra estaba a punto de escalar aún más. Actualización 4. Cuando recibí la notificación oficial de la demanda, no sabía si reír o sentirme más traicionado. Mi padre, la persona que debería haber sido mi mayor apoyo en la vida, estaba dispuesto a arrastrarme a un juicio ridículo, solo porque mi madrastra y mi hermanastro lo convencieron de que merecían algo que no les pertenecía. Lo que ellos no sabían es que yo ya estaba 2 pasos adelante. Mi abogado, un hombre meticuloso y experimentado, revisó el caso y me aseguró que legalmente no tenían ninguna oportunidad de ganar. Pero en lugar de buscar solo la defensa, decidí que era el momento de exponerlos. Mi equipo legal y yo comenzamos a reunir pruebas. Emails antiguos, mensajes de texto, incluso algunos testigos que sabían lo mal que me habían tratado durante años. Mi abogado sugirió que usáramos la táctica de contraataque estratégico. Es decir, si ellos querían usar el sistema legal para intimidarme, yo usaría ese mismo sistema para desmantelar la fachada perfecta de familia unida que ellos tanto querían proyectar. El día de la primera audiencia preliminar fue surrealista. Mi padre, mi madrastra y mi hermanastro llegaron al tribunal como si estuvieran listos para una fiesta. Mi madrastra llevaba su actitud altiva de siempre, con una sonrisa que dejaba claro que pensaba que iba a ganar. Mi hermanastro, por su parte, parecía disfrutar cada segundo, como si esto fuera un juego para él. Y mi padre, él no podía ni mirarme a los ojos. Cuando el juez comenzó a revisar la documentación, se notó inmediatamente que no estaban preparados. Su abogado apenas podía articular un argumento coherente, y era evidente que no tenían pruebas para respaldar su caso. Mi abogado, en cambio, fue implacable. Presentó todo el historial de la compra de mi casa, incluyendo los estados financieros que demostraban que cada centavo había salido de mi cuenta. Luego, presentó pruebas adicionales de cómo habían intentado manipularme para cederles la propiedad, incluyendo grabaciones de audio que yo había hecho después de sus primeras visitas agresivas. La reacción de mi madrastra al escuchar esas grabaciones fue gloriosa. Por primera vez, su sonrisa desapareció por completo. Intentó interrumpir al juez, gritando que todo era un malentendido, pero el juez la silenció de inmediato. Mi hermanastro, que siempre había tenido una actitud arrogante, se hundió en su silla, claramente nervioso. Y mi padre, parecía completamente derrotado. A pesar de que todo estaba claramente a mi favor, el juez decidió posponer la decisión final para otra audiencia, lo que significaba que esta batalla estaba lejos de terminar. Pero yo no estaba dispuesto a esperar sin hacer nada. Sabía que, aunque ganara en los tribunales, ellos seguirían buscando formas de arruinarme. Así que tomé una decisión que cambiaría las reglas del juego: contratar a un investigador privado. El investigador fue una recomendación de mi abogado, y su trabajo era descubrir cualquier cosa que pudiera demostrar el verdadero carácter de mi madrastra y mi hermanastro. No tardó mucho en encontrar algo. Resulta que mi madrastra tenía un historial de deudas y demandas en su contra por fraudes menores, algo que mi padre aparentemente ignoraba por completo. Pero lo más impactante fue lo que encontraron sobre mi hermanastro.
Resulta que el niño mimado tenía un lado mucho más oscuro de lo que cualquiera hubiera imaginado. Había dejado una larga lista de deudas personales con excompañeros de universidad, quienes le habían prestado dinero que nunca les devolvió. Además, había un caso abierto en el que estaba siendo investigado por falsificar documentos para obtener un préstamo bancario. Esta información fue como un regalo caído del cielo. No solo demostraba que el supuesto beneficiario de la demanda no era digno de nada, sino que también abría una puerta para defenderme con aún más fuerza. Cuando compartí esta información con mi abogado, decidió que la mejor estrategia era incluirla en nuestra defensa como evidencia del carácter manipulador y fraudulento de mi hermanastro. Legalmente, esto podía ser relevante para demostrar que la demanda no solo era infundada, sino que también era un intento de aprovecharse de mi estabilidad financiera. Poco después de esta revelación, algo inesperado ocurrió. Mi padre vino a buscarme. Se presentó en mi casa sin previo aviso, algo que no había hecho en años, y lucía mucho más viejo y cansado de lo que recordaba. No traía su actitud autoritaria habitual, sino una expresión de arrepentimiento que casi me hizo dudar. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que las cosas se habían salido de control y que solo quería arreglar las cosas entre nosotros. Aunque una parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara, decidí escuchar. Me contó que después de la primera audiencia, había empezado a cuestionar todo. Dijo que no sabía nada de las deudas de mi madrastra ni de los problemas legales de mi hermanastro, y que sentía que había cometido un error al dejarse llevar por ellos. Me pidió que considerara retirar la evidencia que había presentado contra ellos y que tratáramos de resolver esto en privado. Pero esta vez no iba a ceder. Le dejé claro que no tenía ninguna intención de retirar nada y que, de hecho, planeaba seguir adelante hasta las últimas consecuencias. También le dije que esta situación era el resultado de años de decisiones en las que siempre eligió a su nueva familia por encima de mí. Si realmente quería arreglar las cosas, necesitaba empezar por asumir la responsabilidad de todo el daño que había causado. Se quedó en silencio por un momento, como si no supiera qué decir. Luego, simplemente asintió y se fue. Fue una conversación extraña, porque aunque parecía arrepentido, no podía evitar sentir que había algo más detrás de su visita. No pasó mucho tiempo antes de que se revelara la verdad. Descubrí, gracias al investigador privado, que mi padre estaba enfrentando problemas financieros graves debido a las deudas de mi madrastra y los gastos excesivos de mi hermanastro. Básicamente, habían drenado sus ahorros y ahora intentaban usarme como su salvavidas. Esa visita no fue por arrepentimiento. Fue porque necesitaban dinero desesperadamente. Ahora tenía toda la imagen completa. Ellos no solo querían mi casa, querían que yo me convirtiera en su solución a todos sus problemas. Pero ya no era ese niño que buscaba la aprobación de su padre. No iba a dejar que me usaran de nuevo. La siguiente audiencia estaba programada en unas semanas, y esta vez pensaba entrar con todo. Si ellos querían jugar sucio, yo iba a ser aún más estratégico. Sabía que esto no se trataba solo de ganar el caso, se trataba de enviar un mensaje claro: no soy alguien a quien puedan manipular o pisotear. Y lo mejor de todo era que el final estaba cada vez más cerca. Actualización 5. Llegó el día de la audiencia final. Para este punto, la tensión era casi insoportable. Había pasado semanas preparándome, recopilando cada pieza de evidencia, revisando cada detalle con mi abogado y asegurándome de que nada quedara al azar. Sabía que este era el momento en el que todo se decidiría, y no iba a permitir que mi madrastra y mi hermanastro salieran de esto sin enfrentar las consecuencias de sus actos. Entré al juzgado con la cabeza en alto. A diferencia de ellos, que parecían estar ahí solo para causar un espectáculo, yo estaba listo para exponerlos por completo. Mi madrastra, como siempre, llevaba esa actitud de superioridad, pero esta vez noté algo diferente en ella. Estaba inquieta. Sus ojos se movían constantemente como si estuviera evaluando cada movimiento de la sala. Mi hermanastro, por otro lado, parecía más nervioso que nunca, y no era para menos, considerando lo que estaba por venir. El juez inició la sesión repasando los argumentos principales de ambos lados. Mi madrastra y su abogado intentaron mantener su narrativa de que la casa me había sido regalada por mi padre y, por lo tanto, debía ser compartida con el resto de la familia. Sin embargo, cuando fue el turno de mi abogado, todo cambió.
presentamos primero los documentos de compraventa, demostrando que la casa había sido adquirida íntegramente con mi dinero. Luego, presentamos las grabaciones de audio donde mi madrastra y mi hermanastro discutían abiertamente sobre cómo planeaban presionarme para que les cediera la propiedad. La cara de mi madrastra en ese momento fue un espectáculo en sí mismo. Su habitual sonrisa de suficiencia se convirtió en una mueca de incredulidad. Mientras su abogado intentaba desesperadamente descartar las grabaciones como irrelevantes. Pero eso no era todo. Mi abogado tenía una última carta bajo la manga, los hallazgos del investigador privado. Con el permiso del juez, presentamos el historial de deudas y fraudes de mi madrastra, así como los problemas legales de mi hermanastro. El juez escuchó atentamente mientras mi abogado explicaba cómo ellos habían intentado usarme como una solución a sus problemas financieros, todo mientras afirmaban que tenían derecho a algo que claramente no les pertenecía. La sala quedó en completo silencio cuando terminamos nuestra presentación. Mi madrastra estaba pálida, claramente consciente de que su imagen perfecta había quedado completamente destruida. Mi hermanastro, por su parte, evitaba mirarme, como si pudiera desaparecer si no me veía. Pero lo más impactante fue la reacción de mi padre. Durante todo el proceso, había estado sentado junto a ellos, pero ahora parecía completamente descolocado, como si recién estuviera entendiendo el alcance de lo que habían hecho. Cuando llegó el momento de escuchar el veredicto, sentí una mezcla de nervios y determinación. Sabía que había hecho todo lo posible, pero también sabía que, pase lo que pase, no podía permitir que esta gente siguiera teniendo poder sobre mí. El juez dictaminó a mi favor. No solo desestimó completamente la demanda, sino que también señaló que el intento de mi madrastra y mi hermanastro de manipularme para obtener la propiedad de la casa era un claro abuso. Aunque no enfrentaron consecuencias legales directas por sus acciones, la sentencia fue un golpe devastador para ellos. No solo perdieron cualquier posibilidad de reclamar la casa, sino que también quedaron expuestos públicamente como los oportunistas que realmente eran. Pero no había terminado ahí. Decidí que era momento de mi última jugada. Sabía que mi padre estaba profundamente afectado por todo esto, y aunque parte de mí quería sentir compasión por él, otra parte sabía que nunca había hecho nada para protegerme de esta situación. Así que, después del juicio, lo cité para una conversación final. Nos encontramos en un café cerca del juzgado. Él llegó con una expresión cansada, como si hubiera envejecido una década en las últimas semanas. Me miró como si quisiera decir algo, pero yo tomé la iniciativa. Le dije que entendía que él había tomado sus decisiones y que, aunque no podía cambiar el pasado, tampoco podía seguir permitiendo que esas decisiones afectaran mi vida. Le dejé claro que, a partir de ese momento, mi relación con él, con su esposa y con su hijastro estaba completamente terminada. Mi padre intentó disculparse, diciendo que nunca había querido que las cosas llegaran a este punto, pero sus palabras se sentían vacías. Le recordé cómo había ignorado mis necesidades durante años, como siempre había puesto a su nueva familia por encima de mí y como incluso ahora, después de todo lo que había pasado, solo parecía lamentar el hecho de que ya no podía controlarme. Cuando terminé de hablar, me levanté y me fui, dejando a mi padre sentado allí, solo y derrotado. No fue una despedida fácil, pero era necesaria. Sabía que nunca podría seguir adelante si no cortaba todos los lazos con esa parte de mi vida. En cuanto a mi madrastra y mi hermanastro, las cosas no les fueron mejor. Con su reputación arruinada y sus problemas financieros acumulándose, comenzaron a perder el control de todo lo que habían construido. Escuché, a través de conocidos en común, que incluso tuvieron que vender algunos de sus bienes para cubrir sus deudas. Y aunque podría haber sentido satisfacción al escuchar esto, lo único que realmente sentí fue alivio. Alivio de saber que, por fin, estaba completamente libre de ellos. Ahora, puedo decir con orgullo que esa casa, mi hogar, es solo mío. No porque un juez lo haya dictaminado, sino porque luché por ello, porque me mantuve firme incluso cuando parecía que todo estaba en mi contra. Y lo más importante, porque finalmente entendí que no necesito la aprobación de nadie para vivir mi vida en paz.